Les propongo ahora retomar el cuento del caso del laberinto del terror para que podamos identificar los elementos que son característicos de un cuento policial. Por ejemplo, ¿qué indicios nos da el cuento? Que se trata de un cuento policial y no tradicional. Tenemos un detective, tenemos un delito, tenemos varios sospechosos, tenemos un ayudante del detective y tenemos víctimas. Estas características nos arrojan datos de que se trata de un cuento policial. Ahora, las partes de un cuento policial se van a desarrollar de la siguiente manera. En el inicio vamos a poder identificar el lugar, el tiempo en el que se desarrolla esta situación, un conflicto que vamos a tener que resolver y la presentación de los personajes. En el desarrollo vamos a poder identificar la resolución o búsqueda de pistas, la búsqueda de resolución de estos conflictos que se nos presentó. En el final vamos a poder visualizar el problema resuelto, o sea, vamos a encontrar al culpable del delito, del robo, del asesinato o de lo que sea. En el inicio del cuento del caso del terror, podemos identificar que sucede en un parque de diversiones en el transcurso de unas semanas. ¿El delito cuál es? Los robos de billeteras. Entonces, ¿qué hace el dueño del parque? Llama a un detective para que investigue el caso y pueda resolver quién es el culpable. Entonces, acá en el inicio se presentan todos los personajes. Vamos a encontrar al dueño del parque, al detective, a la novia asesina, al hombre lobo, a la muerte, a la arpía. Todos estos personajes se van a presentar en el inicio. Luego, en el desarrollo, el detective va a comenzar a trabajar con estas pistas que van arrojando. ¿Cuáles eran las pistas? ¿Cuáles eran los indicios que tomó el detective para resolver el caso? Que encontró billeteras en los cestos de basuras del parque y dentro de esas billeteras que aún los damnificados o las víctimas no habían retirado, encontró cabellos oscuros. Esto para él fue una gran pista. Entonces decidió infiltrarse dentro del parque para poder investigar el caso y así poder resolverlo. Finalmente, en el cierre del cuento, en el final, vamos a encontrar al culpable. ¿Quién era el culpable de este cuento? El culpable de estos robos. El hombre lobo. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta el detective que era el culpable el hombre lobo? Porque se metió con su sobrino adentro del laberinto del terror. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó intervalos de media hora para meterse adentro del laberinto del terror. ¿Qué descubrió? Que los personajes se rotaban. Esto fue una gran pista para él y luego poder resolver el caso.